El sonido ensordecedor del disparo rasgó el aire. Un instante de confusión, luego el silencio aterrador, roto solo por los gritos y el pánico. Miguel Uribe Turbay, en medio de un evento político, había sido el blanco de un ataque brutal. 3 disparos. 2 impactaron su cabeza, atravesando el hueso y la carne, sembrando la destrucción en su cerebro. La tercera bala hirió su pierna, un daño colateral en comparación con la devastación en su cráneo. El caos se apoderó de la escena, gritos desgarradores, gente corriendo en todas direcciones, el sonido de sirenas aproximándose en la distancia, un mar de caras bañadas por el terror y la incredulidad. En medio de la confusión, un grupo de personas trabajó rápidamente para estabilizar a Miguel, improvisando un torniquete en su pierna, pero su cabeza, ahí se concentraba la verdadera catástrofe. La ambulancia llegó a toda velocidad, sus sirenas cortando el aire como cuchillas. El rostro de Miguel, pálido y ensangrentado, era una imagen que se grabó a fuego en la memoria de todos los testigos. El traslado al hospital fue frenético, cada segundo era crucial, cada minuto que pasaba sin atención médica especializada incrementaba el daño irreversible en su cerebro. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, la atmósfera era de tensión palpable. El equipo médico, liderado por el doctor Ramírez, estaba listo. Habían recibido el informe de emergencia, traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia intracraneal masiva, fracturas óseas múltiples, compromiso vital inmediato. El tiempo se había convertido en el enemigo número uno. El futuro de Miguel Uribe Turbay pendía de un hilo y de la habilidad de los médicos para detener la hemorragia y controlar la inflamación cerebral. El quirófano era un espacio de tensión máxima, luces brillantes, acero frío, el olor penetrante antiséptico, un silencio expectante roto solo por el chirrido metálico de los instrumentos quirúrgicos y el latir apresurado de los corazones presentes. En el centro de la escena, Miguel Uribe Turbay, tendido en la mesa de operaciones, su rostro pálido, ensangrentado, una imagen desgarradora. El doctor Ramírez, con manos firmes y una mente fría a pesar del caos, comenzó la operación. Su experiencia, su talento, se pusieron a prueba en este desafío monumental. El cráneo de Miguel estaba destrozado, fragmentos de hueso desplazados y astillados por las balas. Una hemorragia extensa inundaba el espacio intracraneal, comprimiendo el cerebro. Cada segundo era vital, cada movimiento, una lucha contra la muerte. La cirugía duró horas, un maratón agotador, una batalla incansable contra la muerte. El equipo médico, un ejército de profesionales luchando contra el reloj, removía fragmentos de hueso, drenaba la sangre acumulada, estabilizaba las áreas más afectadas. La tensión en la sala era palpable, la respiración contenida, cada susurro un eco en el silencio. Aún así, el doctor Ramírez sabía que esta era solo la primera batalla. La guerra dentro del cerebro de Miguel apenas comenzaba. Finalmente, tras horas de intenso trabajo, el sangrado fue controlado. El daño era profundo, irreversible en muchos aspectos, pero se había logrado estabilizar a Miguel. Sin embargo, el futuro era incierto. La inflamación cerebral, el riesgo de infección, las complicaciones potenciales. Tras la cirugía, Miguel fue trasladado a cuidados intensivos, conectado a máquinas que mantenían su corazón latiendo, sus pulmones respirando, su vida artificialmente sostenida. La lucha por la vida continuaba, pero en una nueva y compleja batalla. Las primeras 24 horas fueron una carrera contrarreloj. Miguel Uribe Turbay, conectado a un ejército de máquinas, luchaba por aferrarse a la vida. Su cuerpo, un campo de batalla, respondía a los tratamientos con una fragilidad que helaba la sangre. El doctor Ramírez y su equipo, exhaustos pero implacables, monitoreaban cada latido, cada respiración, cada mínimo cambio en sus signos vitales. La inflamación cerebral era un enemigo implacable, una amenaza constante. Cada pequeño movimiento, cada leve contracción muscular, era analizado con lupa. ¿Era un reflejo? ¿Una señal de conciencia? La línea entre la vida y la muerte era borrosa, casi imperceptible. El silencio de la unidad de cuidados intensivos era pesado, roto solo por el zumbido monótono de los equipos médicos,
una banda sonora de la batalla por la supervivencia que se libraba en el interior de Miguel. La familia, una presencia constante, se aferraba a cualquier rayo de esperanza. La esposa de Miguel, con una fortaleza que inspiraba admiración, pasaba horas junto a su cama, sosteniendo su mano, hablándole con un amor incondicional, un faro en medio de la tormenta. Sus susurros eran un bálsamo de consuelo, en un ambiente cargado de incertidumbre y angustia. El equipo médico, testigo de este amor inquebrantable, encontraba en él una fuente de fortaleza. Los días se convertían en una lucha continua contra la infección, la inflamación y las complicaciones propias de un paciente en estado crítico. El equipo médico se enfrentaba a decisiones cruciales, ajustes milimétricos en los tratamientos, un constante equilibrio entre la esperanza y la dura realidad. Cada pequeña mejora era un triunfo, cada retroceso, un duro golpe a la moral. La supervivencia de Miguel dependía de un hilo delgado tejido con ciencia, dedicación y sobre todo un optimismo que desafiaba la fatalidad. El coma inducido era una paradoja, un estado artificial que permitía al cuerpo de Miguel descansar, reducir la inflamación cerebral y luchar contra las infecciones, pero a la vez un abismo de incertidumbre. Allí, en esa penumbra entre la vida y la muerte, residía una esperanza cautelosa, una frágil llama que se negaba a apagarse, un espejismo que mantenía viva la posibilidad de una recuperación, aunque las probabilidades eran escasas. Durante semanas, Miguel permaneció en este estado suspendido, conectado a un complejo entramado de cables y máquinas que mantenían sus funciones vitales. El doctor Ramírez y su equipo controlaban cada aspecto de su cuidado, cada medicamento, cada ajuste en los parámetros de los ventiladores, cada terapia de soporte vital, eran decisiones cruciales, minuciosamente calculadas, en un intento por guiar su cuerpo hacia la recuperación. En la habitación reinaba un silencio tenso, una atmósfera casi sacramental. La familia de Miguel se mantenía presente día y noche, con una fortaleza admirable. La esposa de Miguel, en especial, era un pilar de apoyo, una presencia constante que transmitía calma y esperanza. Su amor era tangible, una fuerza invisible pero poderosa, que parecía nutrir a Miguel en medio de su letargo. A pesar de la gravedad de la situación, el equipo médico se aferraba a cada pequeña señal de esperanza, cada leve respuesta fisiológica, un cambio sutil en el ritmo cardíaco, una mínima mejoría en los niveles de oxígeno, eran motivos para seguir luchando. El coma inducido, aunque un estado artificial, era un campo de batalla, donde la esperanza se cultivaba en medio de la incertidumbre, un oasis de posibilidad en un desierto de desesperación. Un parpadeo lento, un leve movimiento de los dedos, un suspiro casi imperceptible, pequeños gestos que se colaban entre la penumbra de la inconsciencia, destellos que encendían la esperanza en la fría y silenciosa habitación, eran señales de vida, o al menos eso parecía. Pero el doctor Ramírez, con su experiencia y conocimiento, sabía que la realidad era mucho más compleja, mucho más cruel. Esas señales, tan tenues como un susurro, eran como un espejismo en el desierto de la inconsciencia, un engaño cruel, una ilusión que se burlaba de la esperanza. El equipo médico analizaba cada gesto con cautela, cada mínima variación en las funciones vitales, buscando pistas, buscando respuestas, pero la máquina que monitoreaba la actividad cerebral seguía dibujando una línea implacablemente plana: muerte cerebral, una realidad devastadora. Las enfermeras, que pasaban horas junto a la cama de Miguel, eran testigos de estos pequeños milagros. A veces, mientras le hablaban en voz baja, sus manos se movían ligeramente, pero el doctor Ramírez, con su conocimiento profundo de la neurología, sabía que esos movimientos no indicaban una recuperación real, sino respuestas automáticas del sistema nervioso, reflejos involuntarios, ecos de un pasado que ya no regresaría. La familia, aferrada a cada uno de estos destellos, encontraba en ellos una razón para seguir luchando. Cada parpadeo, cada suspiro, cada leve movimiento de los dedos, era una chispa que alimentaba la esperanza. Pero el doctor Ramírez sabía que estaban aferrándose a un espejismo. Esa cruel ilusión, aunque necesaria para la familia, no podía disimular la verdad. El daño cerebral era irreversible. La batalla médica, en el fondo, ya estaba perdida. La esperanza,
Ese frágil hilo que había mantenido a la familia de Miguel unida durante semanas comenzó a desvanecerse. Las imágenes de resonancia magnética y tomografía mostraban una realidad implacable. El daño cerebral era extenso y profundo, irreversible en gran parte. Áreas necróticas, hemorragias internas, edema cerebral. El panorama era desolador, un golpe brutal a la esperanza que aún palpitaba en sus corazones. El doctor Ramírez, con la voz quebrada por la emoción y el cansancio, tuvo que comunicar el diagnóstico devastador a la familia. Las palabras se le atascaban en la garganta. Cada una de ellas era un golpe más a la esperanza de la esposa de Miguel, una mujer que había mantenido su fortaleza a pesar de la adversidad, pero que ahora enfrentaba una realidad despiadada. Las lágrimas caían de sus ojos, reflejando el dolor más profundo. La realidad se impuso con toda su crudeza. La ciencia, con toda su capacidad para sanar, se enfrentaba a un daño demasiado severo. Las funciones cerebrales vitales estaban comprometidas, las posibilidades de recuperación eran prácticamente nulas, el diagnóstico era inapelable, daño cerebral irreversible. Aunque el cuerpo de Miguel seguía funcionando gracias a las máquinas, su mente, su esencia, estaba apagándose lentamente. El silencio en la unidad de cuidados intensivos se volvió más pesado, más opresivo. La esperanza, aunque no se extinguía del todo, se había transformado en una llama diminuta, a punto de apagarse por completo. El ambiente se impregnaba de una mezcla de resignación y una terca voluntad de aferrarse a lo imposible. El doctor Ramírez, junto a su equipo, continuaba su lucha, pero la batalla se había convertido en un lento descenso hacia una realidad ineludible. En medio del silencio tenso de la unidad de cuidados intensivos, la familia de Miguel se convirtió en un faro de esperanza, un bastión de amor incondicional frente a la tormenta. Su presencia constante, día y noche, era un testimonio de su devoción, un escudo protector contra la desesperación que amenazaba con devorarlos. Su amor por Miguel era un rayo de luz en la oscuridad, una fuerza invisible pero poderosa. La esposa de Miguel, con una fortaleza sobrehumana, pasaba horas junto a su cama, hablándole con voz suave, acariciándole la mano, susurrándole palabras de aliento. Su presencia era un bálsamo para el alma, una fuente inagotable de amor, que traspasaba la barrera de la inconsciencia, alimentando una esperanza que parecía desvanecerse con cada hora que pasaba. Su amor era un testimonio de su entrega incondicional. Los demás familiares, aunque afectados por el dolor, se unían en torno a ella, ofreciendo apoyo incondicional, compartiendo sus miedos y esperanzas. Su unidad era conmovedora, un ejemplo de amor familiar en su forma más pura. Su presencia constante, llena de abrazos silenciosos, rezos susurrados, y un amor silencioso, era una fuente de fortaleza para el equipo médico, que encontraba en ellos un poderoso estímulo para continuar su lucha. En medio de la tristeza, el dolor y la incertidumbre, el amor de la familia se erguía como un faro en medio de la tormenta. Su presencia era un recordatorio constante de la importancia de la vida, del valor de los lazos humanos, y de la capacidad del amor para traspasar las fronteras de la enfermedad y la muerte. Su amor incondicional era la última línea de defensa contra la desesperación, un testimonio conmovedor de la fuerza del espíritu humano. El doctor Ramírez se enfrentaba a un dilema desgarrador. La ciencia, con sus avances y tecnología, había hecho todo lo posible por salvar la vida de Miguel, pero la realidad era implacable. El daño cerebral era irreversible. Ahora debía tomar una decisión crucial, una decisión ética que iba más allá de la medicina, una decisión que definiría el final de esta larga y desgarradora batalla. Debía decidir si continuar con las medidas de soporte vital, prolongando artificialmente la vida de Miguel, o si era el momento de permitir que la naturaleza siguiera su curso. Cada opción tenía consecuencias devastadoras. Prolongar la vida significaba mantener a Miguel conectado a máquinas, en un estado de inconsciencia, prolongando el sufrimiento para él y para su familia. Pero detener el soporte vital significaba aceptar la muerte, la pérdida definitiva. La familia, aferrada a un hilo de esperanza, rogaba por un milagro. Pero el doctor Ramírez debía ser honesto, debía comunicarles la verdad, sin filtros, sin eufemismos, debía explicarles que,
Aunque el corazón de Miguel seguía latiendo gracias a las máquinas, su cerebro estaba irremediablemente dañado. Era una conversación desgarradora, un momento de confrontación con la realidad más cruda y dolorosa. Estas decisiones, tomadas en medio del dolor y la incertidumbre, eran una lucha contra la fatalidad. Eran un recordatorio de los límites de la ciencia, de la fragilidad de la vida y de la necesidad de confrontar la realidad, por más dura que sea. El doctor Ramírez, con el peso del mundo sobre sus hombros, debía tomar la decisión más difícil de su carrera, una decisión que marcaría para siempre su vida y la de la familia de Miguel. La madrugada del 11 de agosto de 2025, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, el silencio de la unidad de cuidados intensivos era aún más profundo, más cargado de tensión. Para el doctor Ramírez, el tiempo parecía detenerse, cada segundo una eternidad. Los monitores emitían un pitido constante, una banda sonora de la batalla interminable contra la muerte, una batalla que estaba llegando a su fin. Los signos vitales de Miguel comenzaron a deteriorarse, su ritmo cardíaco se volvió irregular, la presión intracraneal se elevó a niveles peligrosos. El equipo médico, alerta, activó los protocolos de emergencia. El doctor Ramírez, con la adrenalina a tope, luchó una vez más, intentando revertir lo irreversible. Administró medicamentos, ajustó los ventiladores, realizó un monitoreo constante, buscando desesperadamente cualquier indicio de recuperación. Pero la batalla había terminado. El cuerpo de Miguel, agotado por la lucha, se rindió. Su cerebro, devastado por las heridas, dejó de funcionar. El monitor de actividad cerebral mostró una línea plana, inequívoca, inapelable, muerte cerebral. El doctor Ramírez, con un nudo en la garganta, observó cómo se apagaba el último latido, sintiendo el peso de la pérdida, el vacío de una vida interrumpida brutalmente. En la fría y silenciosa habitación, la familia de Miguel se aferró a su cuerpo, a sus manos, a sus recuerdos. Entre lágrimas y súplicas, intentaron despedirse de aquel hombre que tanto amaban, un hombre cuya vida había sido truncada por la violencia. El silencio, ahora más profundo que nunca, se rompió solo por el sollozo desgarrador de la esposa de Miguel, un eco del dolor que resonaría en sus vidas para siempre. La muerte de Miguel Uribe Turbay no fue solo un evento trágico, fue un parteaguas, un momento que conmocionó a una nación, que encendió el debate sobre la violencia política y la fragilidad de la vida. Su historia, marcada por la ambición política, el compromiso con sus ideales y un final brutal, se convirtió en un testimonio de la lucha por la vida, la perseverancia y la implacable realidad de la violencia. Su legado trasciende su muerte física. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia, un recordatorio de la importancia de la democracia y la necesidad de construir una sociedad más justa y pacífica. Su vida, aunque trágicamente interrumpida, inspiró a muchos a reflexionar sobre el valor de la vida humana y la necesidad de combatir la intolerancia y el odio que provocan actos de violencia. La historia de Miguel nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de valorar cada momento y la necesidad de trabajar por un mundo sin violencia. Su perseverancia, incluso en medio del sufrimiento, se convirtió en un ejemplo para quienes lo conocieron y para quienes solo escucharon su historia. Su lucha nos interpela a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros valores y sobre nuestro compromiso con una sociedad más justa y humana. La historia de Miguel Uribe Turbay, aunque marcada por la tragedia, es un testimonio de la perseverancia humana, del amor incondicional de su familia y de la lucha incansable de los médicos por salvar vidas. Es un llamado a la reflexión sobre la violencia política, la fragilidad de la vida y la necesidad de construir un futuro donde la paz y la justicia sean la norma, no la excepción. Su legado, aunque doloroso,